Regresamos con más de Decisión 2020. Gracias a ustedes por continuar en sintonía de CDN 37, no solamente por acá, por la cajita del televisor, sino en cualquier plataforma que ustedes nos estén viendo. Tenemos ahora el gusto de conversar con el sociólogo Wilfredo Lozano, precisamente sobre estos días que faltan de cara al proceso comicial. Muchísimas gracias, profesor Wilfredo, por estar con nosotros. No, soy yo el que tiene que dar las gracias. Yo quiero arrancar por algo que a mí me parece es dramático para el proceso del próximo 16 de marzo. Y es que conversaba con Nelson en el pasado programa. Y es que a mi juicio, no sé si al suyo, el país cambió. República Dominicana cambió después de esas elecciones suspendidas, esos comicios definitivamente suspendidos por razones que aún no conocemos y que definitivamente podrían marcar el futuro político de la República Dominicana. ¿Cuál es su perspectiva? Yo estoy básicamente de acuerdo contigo, invirtiendo los términos del tiempo. El país no cambió después de las elecciones suspendidas. El país había cambiado antes, y porque había cambiado antes, ha pasado lo que ha pasado con la suspensión de las elecciones. Yo lo vería de esa manera. Es decir, el liderazgo tradicional de este país, sobre todo el que está usufructuando el poder, pero en general el conjunto del liderazgo, yo creo que aún no tiene conciencia de la transformación profunda que ha surgido en este país, que este país es otro, un país transnacionalizado, un país moderno, un país con una cultura comunicacional fuerte, un país con tradiciones cotidianas de vida muy diferentes a lo que era hace 20 años, donde ya no hay barrios, un conjunto de cosas que puedo citar. Eso cambió, pero sobre todo el punto interesante en esto es el surgimiento de una contestación juvenil al fenómeno que ocurrió de la suspensión. El prejuicio tradicional era el de que los jóvenes están en la bachata, en el goce, y de repente nos damos cuenta que ellos también se preocupaban. Y lo que está aquí en el tapete, no lo vamos a resolver en este programa, es que ese movimiento social de miles de personas está representando una nueva manera cultural de leer y hacer la política. Yo diría que la novedad de ese movimiento tiene que ver con la cultura, más que con otra cosa. Si se ponen a ver las consignas, que son miles de afichitos, de cartelitos, te revela una cultura muy heterogénea, muy individualista, muy libertaria, que conecta la política con miles de cosas del entorno de juvenil que van desde el cine, las relaciones entre los sexos, el baile. O sea, es otra manera de leer la política. Y a esa manera de leer la política, yo creo que el liderazgo tradicional no tiene una respuesta clara. En lo adelante veremos las consecuencias de esto. Pero yo diría que la novedad del asunto es que hubo una especie de derrame de la copa. Hay una indignación moral de la gente porque evidentemente aquí hubo una conspiración. Y si fue un simple error operativo, entonces son idiotas los de la Junta. Como no creo que sean idiotas, y no creo que tampoco tengan así una responsabilidad en el asunto, aquí hubo algo que tiene que ser explicado, a lo cual hay que darle razón a la nación. Y bueno, pues también hay factores subjetivos que tienen que ver con ese ethos cultural de los jóvenes que lo lleva a traducir su indignación en ese mecanismo. Yo diría que eso como punto de entrada. Nelson. Wilfredo, como parte de algo nuevo de ese cambio que se ha producido está ese movimiento de los jóvenes. Yo no sé si se estará expresando por fuera de los partidos tradicionales. Incluso en el manifiesto del 27 de febrero dice que ellos le han dicho
a la vieja clase política, así mismo dice, que ya se hicieron dueños de su destino. ¿Tú crees que ese movimiento tiene el potencial para expresarse por fuera de las estructuras partidarias tradicionales? Mira, tampoco uno se tiene que llevar a engaños y tratar de trasladar en el análisis de este tipo de movimientos lo que son las características estructurales, institucionales, los estilos de acción de los partidos como sistema de organizaciones. Son cosas diferentes. Estos movimientos son movimientos culturales, o digamos, son partidos donde la cultura es el elemento que nuclea y motoriza. Pueden ser reivindicaciones que van desde el fútbol, ahora que hablábamos de fútbol, sí, hasta esa indignación frente a un evento electoral. Pero el punto es un rechazo cultural a un cierto orden societal y en consecuencia es un rechazo de valores. Y a ese movimiento no le importa tanto posteriormente organizarse. Los movimientos sociales nacen y desaparecen una vez avanzan en ciertas líneas. Entonces no esperemos de los movimientos sociales una especie, como diría Spinoza, el viejo holandés, todo lo que existe tiende a perseverar en su ser. Más allá de esa idea, evidentemente todo los que están involucrados ahí, de alguna forma están contentos, entusiasmados con el fenómeno. Ahí se bailaba, se comentaba, se hacía un té, era un disfrute, no un padecimiento como para tu generación y para la mía era la política. Pero escúchame, Alfredo, esos movimientos que tienen un fin, yo me remito un poco a Marcha Verde, ¿verdad? Sí. Vigoroso sí. movimiento. Y si tú pasas raya y suma, tú no ves los resultados concretos, porque la mayor parte de la cabeza visible de Marcha Verde o son candidatos, están apoyando. Bueno, tú no lo ves desde el punto de vista de expectativas tradicionales de una organización política que persigue ampliar su poder en el Estado, conquistar el Estado. Pero en este caso era la corrupción pero y la impunidad. Marcha Verde creó, más bien apoyó una valoración de la política nueva. A partir de Marcha Verde no se puede ver la política en términos de un instrumentalismo perpetuo. Aquí el elemento corrupción, aquí el elemento transparencia pasó a desempeñar un papel y los partidos han tenido que responder en su comportamiento concreto y los del poder sobre todo han tenido que de alguna manera tratar de darle una respuesta tibia al asunto, porque si se mete muy a lo hondo es como la arena movediza, a lo mejor te paras y no te mueves hasta que venga algún buen cristiano y te tire una soga. Pero no esperemos de Marcha Verde que alcanzara objetivos institucionales en el sentido en que leemos el asunto en la lucha de partidos. Yo creo que Marcha Verde fue un movimiento exitoso porque le dio un giro a la política. Y yo quizás me atreva a decir eso en este escenario, lo que voy a decir ahora. Sin Marcha Verde era difícil que la acción de los jóvenes hoy se diera. De alguna manera Marcha Verde creó un contexto de valórico, un antecedente de masa, de que era posible retar el poder. Y lo retaron. Y yo creo que han tenido triunfo. Yo sí, me parece que hay una preocupación en tu argumento que tiene que ser respondida. Hay como un monstruo en la televisión. Sí. ¿Verdad? Que está haciendo algo. Mira, me es difícil explicarlo. Yo hablo en la televisión así muy libre. Totalmente. Sí, no porque si fuera otro, estuviera engolando la voz, sí, estuviera... Sí. El punto es que el imaginario político de los jóvenes no sale de un día para otro. De alguna manera eso es una construcción social. Y ahí Marcha Verde tiene un antecedente importante que le dio
confianza al movimiento. A mí me parece. Es discutible porque no hay ningún estudio todavía del asunto. Y lo de lo fugaz, a mí no me quitaría el sueño. Todo movimiento social tiene un tiempo de vida corto. Algunos duran mucho. Por ejemplo, el movimiento más importante, los dos movimientos más importantes en el mundo en el siglo XX fueron el movimiento obrero, que duró casi 2 siglos, pero se disolvió al final. Y en segundo lugar, el movimiento de mujeres, y desde el siglo XIX a hoy, y ese movimiento ha tenido éxito formidable, al punto de que sociólogos como Turén dicen que el siglo XXI es el siglo de las mujeres. Entonces, y que lo diga la actual vicepresidenta Margarita Cedeño. Pero ella no ha leído a Turén. Ahora me va a explicar por qué cuando regresemos a la pausa comercial. Me explica por qué. Porque si hubiera leído a Turén, hubiera hecho cosas distintas. Vamos a ir a comerciales, ya regresamos con más de Decisión 2020. Si le damos un giro a lo negativo, ganamos todos. Este 15 de marzo, volvamos a votar en las elecciones extraordinarias municipales. La democracia no se detiene. Junta Central Electoral. Lozano, vamos a decir que tú eres un investigador y un estudioso profundo. En estos días hemos estado disquisitando aquí de que hay una grave crisis de confianza entre todos los actores políticos en este momento. Incluso yo sostengo que la presencia de la OEA, de todos esos organismos internacionales, con el consentimiento de todos los partidos, es porque ellos no confían entre sí ni tampoco creen en la Junta Central Electoral. ¿Hacia dónde tú crees que puede conducir esa manifiesta crisis de confianza que hay entre los principales actores políticos y electorales en este momento? Mira, yo desplazaría la respuesta del tema inicial de la confianza al tema de la creencia de la gente en la legitimidad del poder. Esa crisis de confianza que se expresa en la élite es consecuencia de una profunda crisis de legitimidad del estamento del poder y del conjunto de la élite política. Entonces, además hay experiencia, hay toda una tradición de pequeños eventos, grandes eventos, pequeñas piedras y grandes peñones que lo llevan a no tenerse confianza uno con el otro. Entonces, no nos equivoquemos, la crisis de confianza es expresión de una crisis de legitimidad. Yo creo que hay, en este país estamos viviendo la ruptura de un orden político que ha durado 20 años, 20 o 24 años, como uno lo quiera leer. Ese orden político ya reclama, el Estado ya no resiste seguir teniendo sus relaciones con la sociedad en función del orden, de la manera en que ese régimen mantuvo sus vínculos con la gente. La esencia del problema yo creo que está ahí. Eso se derrumbó. Y digo la esencia está ahí porque no está claro en el liderazgo
el tema de qué cosa va a sustituir eso. Eso quiero preguntar al profesor. Ese es un problema Wilfredo, muy importante. Sobre eso iba a girar mi pregunta. Yo sé que muchos compañeros míos me van a acabar cuando yo salga por ahí, pero bueno, es así. Es parte de. Quiero preguntarle sobre ese futuro incierto, profesor Wilfredo. Y es que decía hace algunos días a través de las redes sociales que estamos en un momento en que si bien el status quo está siendo desafiado, no solamente por estos nuevos actores, porque yo no podría calificarlos como nuevos. Me parece que yo no voy a decir todos los que están hoy en la Plaza de la Bandera estaban en Marcha Verde ni estaban en la lucha por el 4%, pero posiblemente sea así, solo que no tengo ningún estudio, como bien decía usted, para poder indicarlo de manera objetiva. Pero está el asunto de la impunidad. Está el asunto de esta gota que rebosa el vaso. Están estos actores en la calle. Pero al parecer la pregunta es ¿quién los capitaliza? ¿Quién capitaliza ese descontento cuando los que están llamados a participar en el proceso electoral son las instituciones políticamente concebidas como el Partido Revolucionario? La concepción que tradicionalmente se tiene sobre esto es la que tú estás planteando. Es decir, el orden político supone un juego de fuerza permanente que se tensiona y finalmente produce que una de las fuerzas hegemonice y controle. Y entonces ahí se establece un esquema de reglas determinado. Eso tiene vida hasta un punto y luego eso va cambiando en el tiempo hasta el infinito. Esa es una manera de ver el problema. Y podemos decir que hasta ayer era así. Lo que yo creo que está en juego hoy, es la posibilidad de una nueva manera de hacer la política. Y en eso mucha gente ha venido tomando conciencia. Por ejemplo, un hombre como Luis Abinader, que no es ningún sujeto del siglo XXII, es un joven inteligente, de alguna forma un hombre moderno, lo entiende muy bien. Ya nadie puede apelar a la posibilidad de que con su sola fuerza va a poder mover el rebaño. Ha comenzado la hora de que para mover el rebaño hay que estar en una política de permanente compromiso y ese permanente compromiso cambia. La gracia de las democracias europeas del norte tienen que ver con esa conciencia, lo que le llaman las democracias consociacionales, en el que todo se conversa, todo se negocia, todo se acuerda, y es muy cambiante. Claro, en Europa es más fácil porque hay una tradición parlamentaria, por el ascendiente monárquico en el que se instalan. Nosotros que somos de una tradición presidencialista americana, nos es más difícil porque en nuestro modelo hay un tipo que se elige y ese tiene un poder total en la administración. Los americanos, los padres creadores de la democracia americana, tuvieron la lucidez, por ejemplo, Hamilton, de buscar un mecanismo de contrapoderes en que los tres poderes se bloquean y ninguno puede predominar. Y eso asegura decisiones que no sean totalitarias. Yo creo, volviendo al punto, que estamos en presencia de un modelo nuevo de ejercicio de la política que yo no lo veo claro. Otra cosa, y por eso va a venir, de alguna forma se va a imponer, ya no hay partidos de masas que tengan cientos de miles de personas militando. Bueno, pueden estar inscritos, pero ya no son militantes en el sentido de los partidos socialistas tradicionales, del PRD de Peña. Ya no es la ideología la que de alguna forma, ese es otro tema fascinante. Pero de alguna forma se está abriendo un orden político distinto. Yo creo que hay algunos líderes que están aprendiendo que eso está cambiando. Pero independientemente de que ellos aprendan o no aprendan, está emergiendo un nuevo orden político que se ve en muchas cosas. Sí. Y la principal es que está surgiendo otra generación. Un momento, vuelvo a mover el rebaño. Y ya que tú mencionaste a Abinader, ¿qué sucede? Si la mente no me traiciona, fue Barómetro de las Américas,
que dijo que la sociedad dominicana está girando a la izquierda. Eso no lo entendí. Entonces, ese rebaño que se está moviendo está también pastoreado por las fuerzas más conservadoras de la sociedad. Estoy hablando en términos de la unidad que se busca. Mencionaste a Abinader. Entonces, ¿cómo es el asunto? Se avanza hacia el cambio. La sociedad, como dice Barómetro Las Américas, va hacia la izquierda, o están teniendo una preeminencia como nunca antes. Está teniendo una preeminencia como nunca antes la agenda conservadora. Mira, eso es una cosa muy discutible. La pregunta que da pie a esa preocupación legítima tuya es una pregunta cuestionable, que es muy controversial. Se le pregunta a la gente en una escala de 1 a 10, en la que 1 es ser, digamos, conservador, y en la que 10 es ser de izquierda. ¿Dónde se sitúa usted? Y la gente te da un número. Y entonces se suma eso y te da eso que tú dices. Hasta las mediciones tradicionales decían que la gente en este país se ajustaban a lo que podríamos llamar una normativa más o menos conservadora, en el sentido del temor al cambio, porque ser conservador es tener miedo al cambio, en el sentido de, qué sé yo, en que los ingleses definen el tema del conservadurismo, y por eso el conservadurismo es tradicionalista, por eso se apoya en la religión. Entonces ahí yo lo que creo que está cambiando la tradicional sumisión de la gente. No que se está haciendo de izquierda, que ha leído El Capital de Marx y entonces se ha convencido del socialismo. Lo que está cambiando es la tradicional sumisión de la gente, la tradicional visión de la gente de dejarse llevar del Estado. Y es ahí que está el asunto. Pero bueno, tú querías decir algo. Profesor, tenemos que irnos a pausa comercial. Voy a hacerle solamente una pregunta muy breve, porque ya con esto tenemos que irnos a pausa y me gustaría su apreciación. El presidente Danilo Medina ha dicho en numerosas oportunidades que él ha convertido a la República Dominicana en un país de clase media. Si es la clase media la que, como han dicho algunos, está participando de estos movimientos sociales que desafían el statu quo, que están retando a los poderes fácticos del país, ¿tendremos cambios, según su perspectiva, en las próximas elecciones? Mira, podemos discutir con el presidente Medina, y en ese tema me gustaría decir con Danilo, a quien aprecio, el tema. Lo que él está diciendo no es un descubrimiento del otro mundo. En los años 60, Balaguer inició, a mediados de los 60, un proceso de transformaciones económicas bajo un modelo autoritario de control político que aupó la clase media. La clase media se desarrolló porque crecieron los servicios, creció la industrialización, creció un sector financiero, Y fueron esos mismos sectores los que lideraron la oposición a Balaguer. Eso no es un fenómeno descabellado, es una pauta universal de la dirección que asumen los cambios sociales. Lamentablemente, en el mundo moderno, como dice El Capital de Marx, en una frase donde Marx narra las virtudes de la vocación de cambio revolucionario de la burguesía, dice, se tragó al feudalismo, sí, transformó aquello, transformó lo otro, en fin, todo lo que existe en ese mundo se deshace en el aire. Danilo está viviendo la consecuencia, si es como él dice, la consecuencia del proceso modernizador que él presume desatar. Es inevitable, él no va a poder escapar a esa ley de hierro de la historia. Wilfredo, como la rueda de la historia, el tiempo es inexorable. Lamentablemente. Debemos irnos a comercial, pero le agradecemos. No nos muriéramos. Le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros acá en el programa. Gracias. Que tenga buenas noches. Nos veremos pronto, si Dios quiere. Vamos a ir a pausa.